bronquiolitis aguda es la de Malton-O'Shea, que considera bronquiolitis como el primer episodio agudo de dificultad respiratoria con sibilancias, precedido por un cuadro catarral de vías altas, ya sea rinitis, tos, con o sin fiebre, que afecta a niños menores de 2 años, aunque preferentemente se da en el primer año de vida. ¿Cuál es la característica principal? Que es siempre el primer episodio, ¿sí? Entonces vamos a tener, es como una infección de vías aéreas respiratorias, ¿sí? Entonces, alta generalmente. Vamos a tener secreciones, tos que son irritativas, puede haber o no fiebre. Va a haber presencia de sibilancia, que es lo principal que le va a caracterizar a nuestro cuadro. Ahora, resulta ser que un niño que viene con 6 meses de vida, acompañado de la madre, y tiene cuadros de sibilancia, secreción, dificultad respiratoria, pero ya no es el primer episodio. ¿Es una bronquiolitis o no? No. Eso es lo que más quiero que tengan en cuenta, porque la gente dice bronquiolitis sin preguntar si es el primero o no. Solamente se llama bronquiolitis al primer episodio, hasta los 2 años. Su primer episodio puede ser al mes de vida, a los 2 meses, o puede ser a los 2 años, ¿sí? Pero si hay un segundo episodio antes de los 2 años, ya no se llama bronquiolitis, ahí ya cambia el nombre, se llama síndrome bronquial obstructivo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar, ¿sí? Porque muchos le quieren llamar a bronquiolitis a todos, no es así, ¿sí? Bueno, entonces puede ser el primer episodio agudo de sibilancias que afecta a un lactante previamente sano. ¿Qué es lo que produce? Una inflamación difusa aguda de los bronquios y bronquiolos. De naturaleza infecciosa, se caracteriza clínicamente por fiebre, tos, sibilancias expiratorias. ¿Ustedes ya saben reconocer las sibilancias? Mais ou menos. Ya. ¿Cómo suena? Como piado de pássaro. É como muy bien. Ahora, ¿cómo ustedes, una forma de que ustedes aprendan? Yo sé que lo que más cuesta es la ocultación, ¿sí? La parte semiológica. ¿Cómo ustedes pueden aprender? ¿Tienes Lickman? Sí. Bueno. Eu tenho esteto, doutora. No, les cuento, porque en el Lickman pueden usar con una aplicación, ¿verdad? Por eso les menciono, no hay problema si los otros también van a escuchar, no hay problema. Pero en el Lickman, si ustedes pueden descargar la aplicación del Lickman y con un código, ¿verdad? Entonces, solamente que ese código una vez en la vida funcione. Por si acaso no tienen acá uno, ¿verdad? No. Bueno. Alguém tem um estetoscópio Littmann aqui dentro de sala agora? Aqui, ó. Prestado. Te voy a mostrar algo. Eu tenho o app. Vos tenés la app. Bueno, entonces, para los que no, generalmente acá hay un código, ¿verdad? Se puede escuchar mejor con ese código. En este. Tem que virar. Muito pequeno que un peso. Oh, meu Deus. Acá está. Hay unos números. Esos números ustedes pueden colocar en esa aplicación, ¿verdad? Y escuchan con audífono. Entonces, una forma de educarle a
aptos a conocer los sonidos como si fuese pulmonar mismo, entonces es practicando con esa aplicación, ¿verdad? Existen otras aplicaciones, ¿verdad? Pero yo hice unas comparaciones y el más parecido posible es la aplicación que se hace con Ligma. Inclusive en esa página, yo por ejemplo ya no puedo instalar porque había instalado una vez en mi celular y al cambiar de celular ya se pierde. Entonces este código ya no puedo volver a usar, ¿verdad? Entonces una vez en la vida no vamos a usar esto, porque este es un código universal que digamos que el Ligma seguramente sabe muy bien identificar dónde están sus fabricaciones, ¿verdad? Pero si quiere testar la parte de seguridad, yo tengo seguridad y movimos siempre. Y bueno, eso por ejemplo excelente para las prácticas, después eso podemos, yo también, yo soy asmática, empiezo a hablar mucho y ya enseguida ya empiezo a toser, así es que de vez en cuando me da una, bueno, es buenísimo para el aprendizaje. Bueno, entonces para los que quieran aprender mejor con esa aplicación es buenísimo, pero tienen que escuchar con audífonos, ¿sí? Inclusive ahí tienen casos clínicos y tienen la imagen de unos pulmoncitos y que ponen directamente los focos para que el que quiera aprender, por ejemplo, vaya colocando los diferentes las ubicaciones donde muestra en la aplicación y se escucha así como si estuviese escuchando en la parte cardíaca y la parte pulmonar, ¿sí? É em inglês, não, porque No. o meu era em inglês. Todo. Ah, bueno, yo tenía la que era en español. Não, não foi todo em inglês. Talvez chegue pelo. Seguramente porque son dos páginas. Hay una que tenés que entrar en el Classic 3, creo que es. Cada poliglota é diferente. Mas eu tô só no primeiro episódio, que é uma burburinista, então Síndrome bronquial Cada obstructivo. mais de línguas é diferenciado. Y hay que tienen casos clínicos, solamente los casos clínicos son más para adultos en esa Na aplicación. aplicação também. En la aplicación. Por eso te va enseñando y te hace pequeñas simulaciones de pacientes. La verdad que inclusive la parte cardíaca también tiene sus ocultaciones, tipo de soplo y todo eso. ¿Okay? Entonces eso es un consejo para que ustedes vayan adentrándole a sus oídos. ¿Okay? Bueno. Entonces, se caracteriza entonces clínicamente por fiebre, tos, sibilancias expiratorias, tirajes intercostales y dificultad respiratoria. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en lactantes, dentro de los primeros 12 meses, es decir, hasta los 1 año, especialmente son más graves en los menores de 6 meses. Tiene un patrón epidémico estacional. ¿Cuál es la etapa de las estaciones que son más frecuentes? En el otoño y en el invierno. En la mayoría de los casos es benigna autolimitada, es decir, supera el cuadro y si es que no hay antecedentes heredofamiliares, que vamos a ver después la parte de asma, entonces no tiene por qué repetirse más en la vida. ¿Cuándo se repite? Cuando hay condiciones heredofamiliares. ¿Sí? Entonces, en esos casos, hasta los 4 años se llama síndrome bronquial obstructivo. Si eso persiste después de los 4 años, ¿cómo se llama? Asma. ¿Sí? Que es la misma sintomatología, solo que, ¿cuál es la diferencia? Los grupos etarios. Muy bien. Bueno, el 3% de los lactantes sin factor de riesgo requieren internación. La mortalidad es inferior al 1%. Generalmente la mortalidad va asociada a pacientes con comorbilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
mortalidad llega hasta el 30%. Las comorbilidades. ¿Sí? Vamos viendo cuáles son. En cuanto a la etiología, ¿cuál es el principal patógeno? El virus sincitial respiratorio. Que a los ¿es prevenible por vacuna o no? Sí. Bien. A los 2 meses se aplica la gripe y en ese está también la para la influenza el virus sincitial respiratorio, lo cual ocurre en el 75% de los casos que son afectados por virus sincitial respiratorio. Puede ser casos de internación, ¿sí? O sea, ingreso hospitalario. Existen otros agentes etiológicos que son la influenza, parainfluenza, adenovirus o micoplasma pneumoniae, que son menos frecuentes y digámosle menos nocivos. ¿Qué es lo que afecta el virus sincitial respiratorio? Infecta a las células epiteliales. Bueno, ¿cómo ocurre? Existe una fuga del... Bueno, ahí tenemos el virus del epitelio infectado, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce? Una fuga de plasma, reclutamiento y activación de las células inflamatorias, destrucción de las células epiteliales, también lleva a una activación neural. Existe una hiperrespuesta al virus de la vía aérea. También lleva a la producción de mediadores proinflamatorios y una hipersecreción de las mucosas, que es lo que más le complica a los niños, ¿verdad? En cuanto a la patogenia y fisiopatología, la bronquiolitis se caracteriza por una obstrucción de los bronquiolos. ¿Debido a qué? Al edema, acúmulo de moco, detritus celulares y por la invasión del virus a las ramas bronquiales más pequeñas. Afecta al sistema respiratorio principalmente por colonización viral y replicación de la mucosa bronquial. ¿Qué es lo que va a producir? Necrosis de las células ciliadas, proliferación de las células no ciliadas. ¿Cuáles serían? Linfocitos, las células del plasma y los macrófagos. Esto ocurre en el área peribronquial. ¿Cuál es el resultado? Entonces es una obstrucción de la vía aérea periférica. Ahora, la respuesta del pulmón a estos factores es una capacidad residual funcional aumentada. También va a haber una disminución de la confianza pulmonar, aumenta la resistencia de las vías aéreas y un espacio muerto aumentado. Todo esto lleva a un aumento del trabajo respiratorio debido a las alteraciones en el intercambio gaseoso secundario, a la obstrucción de la vía aérea y las atelectasias. Posteriormente hay una alteración de la ventilación, es decir, perfusión, lo cual lleva a una hipoxemia, disminución de oxígeno en la sangre, que ocurre en etapas tempranas del cuadro clínico. También la hipercapnia normalmente no ocurre hasta que la frecuencia respiratoria sobrepase los 60 por minuto. ¿Cuál es la frecuencia respiratorio de un lactante menor?
Hasta 5, bueno, lactante menor hasta 45, neonatos hasta 60. Después, ¿qué más? De 1 año en adelante, 40, hasta los 2 años. Desde los 2 años hasta los 6 años, 30. ¿Verdad? Bueno, la imagen. No se ve bien las letras, ¿verdad? Bueno, en la diapositiva sí está bien claro. ¿Cómo es la vía aérea normal y cómo es la vía aérea obstruida? Fíjense cómo son sus glándulas mucosas del lado derecho, con bien redondeada, y del lado izquierdo, lo que produce una broncoconstricción. ¿Sí? Del otro lado tenemos un músculo liso y que va a ver, vean cómo son. Me levanto. Bueno, esto es el músculo liso y en las bronquiolitis, cómo se manifiesta. Vean cómo su estructura cambia. Entonces acá en este caso ya va a haber una broncoconstricción. Acá tenemos cómo son las células epiteliales en el niño sano y cómo están en la bronquiolitis. Esto, vean cómo usted está acá. Entonces ya vamos a tener un edema submucoso. Esto es el lumen. Vean cómo está bien definido y acá el lumen prácticamente está borrado, ¿verdad? Tiene la pérdida debido a los desechos de mucosos y necróticos, se obstruye, se cierra y hay una pérdida de las células ciliadas. ¿Sí? El diagnóstico se apoya principalmente en los síntomas y la exploración física. ¿Qué es lo que vamos a tener? Rinorrea, congestión nasal, tos, fiebre, taquipnea, o sea, dificultad, mala mecánica respiratoria, retracciones, generalmente subcostales. Inclusive en pacientes graves puede haber retracciones universales. ¿Sí? Tiene una expiración prolongada. Normalmente, ¿cómo nosotros respiramos? 1, 2, 1. 1, 2, 1. En el caso de las bronquiolitis, respira 1, 1, 2. 1, 1, 2. Entonces, esto es lo que se torna dificultoso. ¿Sí? Va a haber presencia de rales, tos y ocasionalmente puede haber episodios de apnea. Como hay una mala mecánica, entonces, ¿qué pasa a nivel del organismo? Entonces, una sobresaturación y el paciente hace pausas respiratorias. ¿Sí? Pero no, doctor, ¿qué son rales? Rales son ruidos rudos. ¿Verdad? Sí, una mezcla de roncos con sibilancias. Luego tenemos la clasificación de gravedad. Nosotros, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener para hacer un buen diagnóstico de la gravedad? Tenemos que tener en cuenta la retracción costal, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta sibilancias, tenemos que tener en cuenta frecuencia respiratoria, en los cuales menores de 6 meses es un porcentaje y mayores de 6 meses otro porcentaje. Y frecuencia cardíaca. De estos nosotros tenemos que hacer una sumatoria, ¿sí?
de cómo se presenta nuestro paciente, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a ir dándole sus respectivos valores, que son 0, 1, 2 y 3. Entonces, en cuanto a la frecuencia cardíaca, cuando es menos de 120, tiene 0 puntos. De 120 a 140, 1 punto. Y 140 a 160, 2 puntos. Y más de 160, 3. Entonces vamos poniéndole, en el caso de nuestro paciente, le ponemos abajo el valor de cada una de las columnas, ¿verdad? Si es menor de 6 meses, vamos a utilizar la primera columna, y si es mayor de 6 meses, la segunda. Ponemos un puntaje. Sibilancia, vemos, si no hay sibilancia, 0. Si la sibilancia se escucha solo al final de la expiración, 1 punto. Si la sibilancia se escucha tanto en la inspiración como en la expiración, tiene 2 puntos. Y si la sibilancia es audible sin estetoscopio, tiene 3 puntos. Así como también si no es audible, escuchamos roncos, umbrales, todo eso, pero no escuchamos sibilancia, es 3 puntos. ¿Por qué? Porque ese paciente está muy obstruido, sus células están totalmente deformes, como estas, ¿verdad? Entonces, ni siquiera da espacio para sibilancia. Entonces, ese es un 3, ¿sí? Bueno, y en las retracciones, si no hay retracciones, 0, si es leve, 1, si hay tiraje generalizado, 2, y si hay tiraje más aleteo nasal, entonces son 3 puntos. Ahora, vamos a ver cómo nosotros vamos a definir todo esto. Tenemos que saber cuáles son los puntos clínicos del TAL. Cuando encontramos 4 puntos o menos, entonces es una bronquiolitis leve. Si encontramos de 5 a 8 puntos, es una bronquiolitis moderada. Y si encontramos de 9 puntos para arriba, es una bronquiolitis grave. ¿Hasta cuántos puntos nosotros podemos llegar a hacer acá? 1, 2, 3, 4. 4 por 3, 12. ¿Sí? Hasta 12 puntos podemos encontrar. Ya eso es en pacientes graves con mala mecánica respiratoria. ¿Sí? En cuanto a los criterios de internación, tenemos que tener pacientes con criterio de gravedad, teniendo en cuenta nuestro puntaje de TAL, ¿verdad? Ambiente familiar desfavorable. Si nosotros nos damos cuenta, uno que hay que tener en cuenta en la bronquiolitis es cuando hay una ansiedad familiar en torno a la patología del niño, es un criterio de internación. ¿Sí? Otro, cuando vemos que no hay un buen cuidado, cuando no hay un buen trato, es indicativo de internación. Otra de las situaciones en niños prematuros, por supuesto, también es criterio de internación. ¿Sí? En pacientes, por ejemplo, en un ambiente, si viven a costa del río, ¿cuáles son sus desencadenantes? El clima, ¿verdad? Y si es un clima húmedo, entonces también, si es menor de 3 meses, con un ambiente húmedo, es criterio de internación. ¿Sí? Son muchos factores que uno debe tener en cuenta a la hora de decidir si el paciente puede irse a la casa con un tratamiento ambulatorio o si el paciente se queda en internación. A veces, inclusive, vamos a ver más adelante el tratamiento, haciéndole episodios de nebulizaciones,
rescates, entonces a veces con el rescate mismo el niño mejora en 4 horas más o menos. Si no hay una situación desfavorable, entonces podría irse a la casa, ¿sí? De lo contrario, ¿sí? Caso en que sí o sí deben ser, llevan a internación, ¿verdad? Bueno, situaciones. En niños previamente sanos hay un predominio de 3% de internaciones, es decir, es muy poco el porcentaje de internaciones. En prematuros, el 25% necesita internación. En displasias broncopulmonares, en el 50% de los casos deben requerir internación, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo? Menores de 3 meses es un factor dentro de las comorbilidades de factor de riesgo. Desnutrición grave, cuando tiene más del, cuando hablamos de nutrición grave, más del 40% del peso, o sea, menos del 40% del peso ideal. También es una desnutrición grave. En caso de pacientes con cardiopatías congénitas, también debe ser internado. Prematurez, también son factores de riesgo, hay que tener mucho en cuenta. Inmunodeficiencias. En pediatría hay muchas patologías de inmunodeficiencia, ¿sí? También son factores de riesgo. Enfermedades pulmonares crónicas y alto riesgo social. Niños en situaciones de calle, por ejemplo, son para el criterio de internación. ¿Cuáles son nuestros criterios de gravedad? Es decir, en estos casos son la sumatoria de todo esto. Bueno, primero, una de las causas es los factores de riesgo. Otra de las causas, cuando el paciente presenta cianosis, ya sea peribucal o también de las extremidades distales. Cuando hay situaciones de apnea, es decir, ese paciente se puede estar cansando y puede necesitar de intubación endotraqueal. Cuando es 9 o más puntos de la escala de TAP, como dijimos, de 9 a 12 es grave. Cuando hay falta de respuesta al tratamiento, es decir, nosotros tenemos un paciente menor de 6 meses, acude a nuestros servicios, le hacemos su tratamiento, le citamos generalmente en una bronquiolitis, debemos citarle a las 24 horas. ¿Por qué? Por la facilidad de complicaciones que podrían existir. A las 24 horas le volvemos a evaluar. El paciente aún continúa con dificultad respiratoria, el paciente aún se encuentra en mal estado, entonces en ese caso sí también es un criterio de gravedad. Y cuando el paciente no se alimenta, es decir, hay una imposibilidad de alimentarse. ¿Por qué? Cuando una frecuencia, dependiendo del grupo etario, cuando es mayor a 60 respiraciones por minuto, no debemos de alimentar luego al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño fácilmente puede broncoaspirar, entonces se considera como un criterio de gravedad. Tratamiento. Tenemos que tener en cuenta primero las medidas generales, ¿sí? Primeramente, mantener una buena hidratación, es decir, controlar siempre. Si se alimenta, pues entonces tu niño debe tomar bastante líquido, si está en condiciones de alimentarse. Monitorización constante, es decir, dependiendo del grupo de gravedad y de las comorbilidades, de los factores de riesgo, entonces
vamos controlando de acuerdo a cada situación y debemos monitorizarle constantemente. Colocación de oxigenoterapia. El paciente que es interno, oxígeno de permanencia. Cuando la alimentación, dependiendo de el estado del paciente. Aspirado de secreciones es lo más importante. ¿Por qué? Como vimos, ¿qué es lo que se destruye? Se necrotizan las células epiteliales y las células ciliadas. Entonces eso se expulsa por la nariz. Entonces esta nariz siempre está obstruida. ¿Qué tenemos que hacer para abrir las vías respiratorias? Aspiraciones de las secreciones constantes, ¿sí? Y un factor muy importante es la posición. Siempre tenemos que orientarle a la madre que el paciente con bronquiolitis no puede acostarse. El paciente con bronquiolitis debe estar en el bebecito. ¿Qué es el bebecito? ¿Saben? Bebé confort. Sí, exactamente. En el bebecito o en una cama elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al acostarse completamente, todas esas secreciones, esas células necróticas suben justamente y se globalizan en las áreas nasales. Entonces es lo que aumenta la producción, la obstrucción. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, ponerle que volcamos acá, todas las secreciones se movilizan y suben hacia arriba. Entonces, por eso deben permanecer acá en esta posición. ¿Para qué? Para que esas secreciones permanezcan hacia abajo lo mayormente posible. Porque por naturaleza ya va luego a haber mayor secreción. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otra vez este repaso, ya con ustedes. Entonces, ¿qué es la bronquiolitis? Primeiro quadro. Primeiro episódio Objetivo com uma sibilância. crise respiratória com sibilância. En menores de Menores de 2 años. ¿Cuáles son sus síntomas? Síndrome catarral, síndrome catarral, pode ter Triagem intercostal. triagem intercostal, Nasal, Expiração. alentejo nasal, esfuerzo respiratorio, fiebre mayor a 38.5 y evidentemente signo de deshidratación. ¿Por qué va a haber signo de deshidratación? A febre, respiração. Por la fiebre, E a respiração. por la respiración acelerada. ¿Qué más? Por la fiebre. rechaço alimentar, También el rechazo y la dificultad para alimentarse. Y por el gasto calórico que eso ocasiona. ¿Está? Entonces ya habíamos hablado. Entonces, la clasificación de la gravedad de tal, que es muy importante, que ustedes recuerden muy bien. Acá es donde ustedes van a hacer sus respectivos diagnósticos. ¿Sí? Esto ustedes tienen que tener luego, no sé, en el internado, por ejemplo, sería bueno que ustedes tengan un cuadernito pequeño de bolsillo donde tienen todas estas cositas pegadas por su cuadernito. Entonces, o si ustedes saben dibujar, ¿verdad? Entonces tienen ustedes todo ahí. Entonces, eso son cosas que tienen que tener en sus anotaciones. ¿Sí? Porque hay cosas que uno no recuerda de memoria cuando, más todavía si uno tiene poca experiencia. Entonces para la etapa de aprendizaje debemos de tener a mano. Inclusive yo a veces me olvido. Bueno, entonces para eso
dando ayuda mejor. ¿Sí? Bueno, ahora, de acuerdo a sus respectivos puntajes, tenemos que hacer sus respectivos tratamientos. Vamos a empezar con la bronquiolitis leve. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Si vamos a enviar a la casa, leve es cuando tiene menos de 4 puntos. Si vamos a enviar a la casa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Trata os sintomas como ¿Rendí? Entonces, primeramente, Então, tratar os sintomas se tiver febre. sí, tratarla Se sin não dolor. puder dar de comer, de leite, de água. Deixa comer. Ah, não. A Rebeca sempre foi de mal. Criança dela de Eu amo ver já. Ela deu um pouquinho. Ah, mas ele não até agora não precisa nada. Obrigada, desculpa. Como é que é a aula dele? Hipotiroidismo. Diabetes. Eu não tenho slide. Diabetes não tem slide. Tá gravando. Qual? Saiu aí. Não posso ficar em casa. Sim, aí tem como recuperar tudo. Muito, filho. Tá faltando, tem 60 bochechas pra colocar pouca boca ali. Você é que eu falei já? Aí falaram tinha um bicho amarelo que apareceu no Instagram. Raivoso, tem narizinho pequenininha, bochecha grande, olho assim. Falaram que eu Eu queria muito mais um. E aquela do tratamento fazia chiquinha. Eu falei que a Chiquinha é a doutora Não queira. Se coloca um cardiganzinho vermelho nela, filho. E as Eu já chego falando assim com ela. Já tem cara de meiga. Tem cara meiga não, acho que Meiga não tem nada. Eu não acho, eu acho que ela é maneira. Cara de quem? Meiga, não. Ali é legal. Eu adoro As caras. Faz o quê? Eu gosto de ler agora. A veces. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, entonces en el leve. Ah, no, eso sí. Pero ese es otro punto. Estamos acá. Bueno, entonces en la leve Você que chama agora. debemos de enviar a la casa con signo de alarma. La lactancia materna no se suspende, ¿sí? Porque ese es un error que muchas veces se cometen en las indicaciones, le dicen no toma pecho, pero el niño se va y se deshidrata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar acá? Los signos de alarma.
enseñar la aspiración de secreciones nasales con la perita. Hoy en día, inclusive, esto es el tratamiento ministerial, ¿verdad? Inclusive, hoy en día existen las facilidades de los aspiradores nasales, que funcionan mucho mejor inclusive, que son pequeñas gomitas que se succionan. La madre succiona y aspira la secreción. Pero yo también tenía asquito cuando salió recién. Decía, pero viene así un saladito en tu boca. Ay, no. Calma, depois que você virar, você vai saber. Ai, não, dá bem, No, realmente yo misma, a mí me pasó eso, porque esa misma cara puse cuando salió recién. Ay, no, escuchen chicos, yo no voy a usar eso, ¿verdad? Me decía yo, guácala, ¿verdad? Pero, vos sabés que no, porque tiene su filtro. Tiene su filtro, ¿verdad? Que llega hasta, tiene 3 filtros. Uno que es la primera barrera, ¿verdad? Que pasa un poquitito, digamos, lo que son un poco más espesos queda. Y después la segunda barrera es con otro tipo de filtro. Y son 3 barreras. Y después, otra vez, el pequeño canalículo. Como se fosse um reservatório, assim. Sí, hay. Entonces son 3 barreras que tienen. Entonces no llega la que vos puedas funcionar. Yo me imaginaba, entonces decía, bueno, pero bueno. Pero hoy en día me encanta. Viene mamá y ya le tocó hacer, sabe que no es así de complicado. Yo tengo un su iPod. Bueno, entonces es mucho mejor. ¿Por qué? Porque con la perita es práctico. Pero, ¿qué pasa? Que resulta ser que cuando las secreciones son muy espesas, a veces sacamos solo lo que está acá en la superficie. Y esto que se quedó acá es lo que más le incomoda al niño, ¿verdad? Entonces, aunque aspiremos, tenemos que aspirar 3, 4 veces para que salga todo eso que está acá. Y ahí el niño, Lavagem nasal. el lavaje también hoy en día se utiliza, ¿verdad? Y funciona muy bien Pero también. acá en Paraguay casi no se hace, ¿verdad? Lavado nasal. Generalmente no se le indica a la mamá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra mamá que son muy de escaso, ¿verdad? Intelecto, entonces a veces les cuesta interpretar las indicaciones. Que si vos le haces eso, Fazer de qualquer jeito, acaba un peligro puede ser. Ponerle que hace mal y va a broncoaspirar a su bebé. Entonces por eso depende mucho de la condición socioeconómica de la mamá, sociocultural de la mamá, no lo económico, cultural. ¿Sí? Si tiene una buena condición, si es una señora que entiende bien, es mucho mejor el lavado nasal. Pero no todas tienen esa agilidad, esa facilidad de hacer. Entonces, el aspirado es lo más práctico. Hoy en día se recomienda con los aspiradores, como les digo, con el succionador del Marimer, se llama acá la marca más conocida. Bueno, en este caso los controles son cada 24 horas. Y si hay un factor de riesgo, que ya hemos mencionado cuáles eran los factores de riesgo, en ese grupo, aunque sea leve, se interna. ¿Sí? Bueno. Segundo grupo, de 5 a 8, de criterio de, ¿cómo se llamaba? Tal. Tal. El criterio de tal. De 5 a 8, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a colocarle una cánula de oxígeno. Desobstrucción nasal, el aspirado constante, ¿sí? Inclusive si está internado, le hacemos el lavado nasal. Hospitalización en sala de observación. Alimentación según frecuencia respiratoria, por vía oral o por sonda nasogástrica. Prueba terapéutica. En menores de 6 meses, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nebulizar con adrenalina. 3 ml en 3 ml de suero. ¿Sí? Entonces, son cada 20 minutos, que podemos hacer hasta 2 veces en una hora. Repetir 2 veces más, quiere decir. Entonces, le hacemos uno, esperamos 20 minutos, le hacemos una segunda nebulización y esperamos otros 20 minutos y hacemos una tercera nebulización. ¿Sí? Bueno, así como también, perdón, el de 6 meses es hasta 2. Y el mayor de 6 meses se puede utilizar 3 puff de salbutamol con aerocámara 3 veces en una hora. Es decir, le hacemos 3 puff, esperamos 20 minutos. Hacemos otros 3 puffs, esperamos otros 20 minutos y otros 3 puffs. Y completamos una hora. Eso significa un ciclo. ¿Verdad? Un ciclo tiene 3 repeticiones. O sea, que 2 repeticiones. La primera, una repetición y la segunda. ¿Sí? Bueno, a eso se llama un ciclo. Bueno, ahora, si el puntaje de tal baja 2 o más puntos, se considerará con el broncodilatador cada 6 horas. ¿Sí? Entonces, primero le hacemos su rescate, un ciclo. Reevaluamos. Bueno, primero, en menores de 3 meses la vamos a nebulizar con adrenalina. Mayores de 6 meses con salbutamol. Reevaluamos dentro de de este ciclo de una hora, y si es que el niño mejora, entonces se considera un broncodilatador cada 4 o 6 horas. Ahora, si no mejora, se debe considerar la internación. En cuanto a la evaluación de tal, si una vez que ya está internado, se debe realizar cada 2 horas. Si hay factores de riesgo, derivar a un hospital especializado, ¿sí? Donde ya cuente con terapia en caso que llegue a necesitar. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos entre 9 y 12, que ya es el grupo de las graves. ¿Qué vamos a hacer acá? Aparte de colocarle su oxígeno, tenemos que hacer una desobstrucción nasal, aspiradores nasales, lavados nasales y la prueba terapéutica. Bueno, en menores de 6 meses, entonces vamos a continuar nebulizando con adrenalina 3 ml y 3 ml de suero hasta 2 veces en una hora. Bueno, quiere decir que nosotros acá, en este grupo, ya le hicimos, en este grupo, hicimos un ciclo, ¿verdad? Ya sea en menores de 6 meses y mayores de 6 meses. Entonces le hicimos 3 veces, ¿verdad? No mejoró, entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente otro ciclo. ¿Sí? Bueno. Tanto en este grupo y en este grupo, ¿sí? Ahora, si no mejora a pesar de todo esto nuevamente,
Entonces, si es que se presenta una disminución del tal en 2 o más puntos, entonces se debe considerar unidad de cuidados intensivos pediátricos, colocación de CPAP, que es CPAP, es un ciclo para Pressão positiva. de presión positiva para oxigenación, o en último caso la intubación. ¿Ok? Bueno. ¿Quedó claro? Acá también la misma cosa de otro tipo. Entonces acá, entonces enseñar a conocer, enseñar cómo aspirar, la alcancia, el 1, 2, bueno, acá tiene detalles más importantes. Entonces, en el moderado, aparte del manejo en el servicio, la posición cómoda en brazos de la madre, aspirado de secreciones, oxígeno, si es necesario. Si se dispone un oxígeno, adecuar el flujo a oxígeno O2 para saturación. ¿Cuánto debe saturar? Entre 90 y 93 más. Para arriba. Hospitalización, frecuencia, bueno. También se puede hacer, este es otro esquema. Este es el que utilizamos en los hospitales públicos para la bronquiolitis. ¿Sí? Son 2 esquemas diferentes. Podemos nebulizarle cada 8 horas con solución fisiológica y solución hipertónica. ¿Cómo se prepara? Esta solución hipertónica se prepara con 1,5 ml de cloruro de sodio, se saca más 8,5 de agua destilada. Se mezcla, ¿verdad? Entonces se forma 10 ml de este preparado. ¿Sí? Bueno, de este preparado vamos a utilizar 3 ml para cada nebulización. Vamos a utilizar una vez, esperamos 20 minutos, otros 3 ml de ese mismo preparado y la tercera, esperamos 20 minutos y se utiliza una tercera vez. ¿Sí? Entonces 3 veces podemos hacer este preparado. ¿Sí? Eso podemos hacer cada 8 horas inclusive. ¿Sí? Bueno. Acá. Y el grave. A ver qué es lo que varía. No se debe usar terapia para tos ni antigripales. En las bronquiolitis, generalmente, ¿cuál es el primer medicamento que utilizamos para las sibilancias? Los corticoides. ¿Sí? Ahora, en la bronquiolitis no es una regla utilizarlo. No se debe utilizar ese otro, ¿verdad? Pero hay una excepción, de las cuales se puede utilizar cuando en pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares. Es decir, si mamá es asmática o papá es asmático y el niño viene con una bronquiolitis, un primer episodio de bronquiolitis, o sea, de la bronquiolitis, en ese caso sí se puede utilizar. Es la única excepción que la regla permite que se use corticoides en una bronquiolitis. ¿Sí? Normalmente no se utiliza. Ahora, generalmente la situación, casi todas las familias hoy en día tienen alguien con una atopía respiratoria. Entonces, es una situación, digámosle que cuestionable, ¿verdad? Y quien más, quien menos tiene un hermano, mamá, papá o hermano que sea
asmático o que tenga alguna atopía respiratoria, rinitis, ¿verdad? Entonces eso entra dentro de la heredofamiliar. Bueno. Doutora, qual seria o corticoide? Prednisona usamos si es que es vía oral. Y en caso de que sea endovenoso, se utiliza la dexametasona. Pero que quede claro que eso es en caso de situación heredofamiliar. Que no digan ahora, no, la doctora Griselda dijo que sí se puede. ¿Sí? Yo utilizo con mis pacientes que tienen situaciones heredofamiliares. Bueno, acá una repetición de todo lo que ya hemos hablado es para enfocar mejor la situación. Entonces, factores de riesgo, resumen. Menor de 3 meses, desnutrición grave, partiopatías, prematurez, inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar y alto riesgo social. Criterios de alta. Cuando nosotros consideramos que tenemos que dar de alta a nuestro paciente. Cuando la frecuencia respiratoria se encuentra dentro de parámetros. Cuando el paciente se alimenta correctamente. Cuando no requiere oxígeno, cuando hay una saturación por encima de 94-95%. ¿Sí? Y cuando el cuidador está entrenado para realizar las aspiraciones de las secreciones, ¿verdad? Ya sea, como les dije, con perita, con el aspirador nasal, ¿verdad? O también para realizar los lavados nasales, ¿sí? Entonces, eso es lo que, para eso son las internaciones. Generalmente, medicaciones no vamos a acertar, como les dije, una bronquiolitis no necesita de medicación, no necesita corticoides. Lo único que le vamos a hacer durante mucho tiempo de internación. Orientación sobre signos de alarma. Enseñarle a la madre cómo realizar las aspiraciones y sus nebulizaciones. ¿Sí? ¿Sí? A função da adrenalina, no caso que a senhora falou para fazer a inalação, qual é a função já? Para broncodilatar. Ah. Eso es lo que nos va a hacer. Vamos a broncodilatar nuestros bronquiolos. ¿Sí? Certo. Que es lo que necesitamos, porque como ven, estaba esa imagen que les mostré, un lado y el otro lado, está totalmente desorganizada su estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que eso se vaya abriendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda haber una mayor fluidez, ¿sí? Entonces, para eso es importante la adrenalina, ¿sí? Para mí funciona mucho mejor. Yo prefiero eso. Y la otra alternativa es la de la solución hipertónica. La sala 67, ¿verdad? Sí. Bueno, después, ¿cuáles son nuestros signos de alarma?
es decir, orientaciones para la madre, ¿verdad? En caso de mandarla a la casa, estos son los signos que tenemos que tener en cuenta para decidir, para que la madre sepa en qué casos tiene que volver a la urgencia, ¿sí? Cuando el niño no se alimenta, cuando no duerme bien por la mala mecánica misma, cuando hay fiebre de 39 grados centígrados a más, cuando hay un decaimiento o una letargia, el paciente que está ahí, eso es señal de signo de alarma que tiene que volver a la urgencia y probablemente le tenemos que hidratar, ¿sí? Y por supuesto la deshidratación. Se usará broncodilatador solo si hay sibilancias y se continuará con las mismas solo si hay respuesta clínica, ¿sí? Generalmente se refiere las nebulizaciones. No se requiere de estudios laboratoriales o radiológicos para el diagnóstico. Con la simple clínica nosotros ya podemos hacer el diagnóstico. ¿Hay sibilancia? Señal de bronquiolite. Pode ter outro como crepitação, algum outro, ou geralmente Si es bronquiolitis pura, no va a haber. Ahora, en una sobreinfectada, sí va a haber subcrepitantes o inclusive crepitantes ya en una neumonía de la comunidad. Pero si es solamente bronquiolitis, no tiene por qué haber. No hay. En la radiografía, ¿qué es lo único que vamos a encontrar? ¿Cómo? Dilatación, pero eso cómo vamos a ver, identificar nosotros. Lo único que nosotros vamos a ver son horizontalización de las costillas. Normalmente las costillas, ¿cómo están? Están así, ¿verdad? Del árbol y así, ¿verdad? Bueno, las costillas están acá. ¿Y cómo va a estar nuestra radiografía en una bronquiolitis? Acá. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el tórax del niño luego ya es corto de por sí en relación al resto de su cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces, normalmente nuestros pulmones, ¿cómo se expanden? Así, del adulto. Del niño, así, ¿verdad? Por la estructura anatómica del pulmón, ¿sí? de las costillas, acá. Y en el caso de las bronquiolitis, estos van a estar acá, rectificados, las costillas, ¿sí? Y es así como va a funcionar. Por eso es que le cuesta esconder, no tiene fuerza, porque al hacer así, hace esto. Y en el caso de los niños, ya normalmente luego ya hace así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estructura del tórax es más redonda. Y cuando está hiperinsuflado, porque eso es lo que está en la bronquiolitis, el pulmón está así. Entonces, la fuerza es mucho menor. ¿Sí? Bueno, esto ya es más de... Bueno, ¿qué es lo que dentro de los broncodilatadores que podemos utilizar? Los beta-2 adrenérgicos, por ejemplo, salbutamol, santinas y adrenalina. También son las opciones. En los anticolinérgicos dice que no se recomienda su uso. El corticoide sin beneficio clínico en la fase aguda ni en la evolución posterior. Tiene efectos colaterales bien definidos. Antibiótico no se recomienda su uso. Heliox
debido a la mezcla gaseosa de helio con oxígeno. Inmunoterapia se podría utilizar dependiendo del virus que nos afecte. Antivirales, se puede utilizar la ribavirina. Control domiciliario de la bronquiolitis. Se debe realizar el control de signos de empeoramiento, que nosotros tenemos que darle. Si es posible, yo tengo luego un sello donde dice los signos de alarma. Entonces le das el sellito, ¿tak? Y entonces la madre tiene ahí pegado por su heladera cuáles son los signos de alarma que tiene que tener en cuenta. Control de temperatura, asegurar la ingesta de líquidos, porque la deshidratación es uno de sus enemigos. Prohibición de fumar, eso también es un indicativo de internación cuando en el hogar hay alguien que fuma. ¿Por qué? Porque eso también va a empeorar su condición. El lavado de fosas nasales, si es que hay obstrucción. Ambiente tranquilo, ¿sí? Posición semisentada, es decir, una posición de cúbito supina en la cuna. Control a las 24 o 48 horas posteriores. Bueno, ¿cuáles son las medidas de control de la bronquiolitis en el domicilio? Vigilar posibles signos de empeoramiento con dificultad para respirar, agitación, mal color, cianosis, a veces reticulaciones, pausas de apnea, rechazo alimentario o vómitos. En estos casos acudiría a urgencias con la mayor brevedad posible. Todo esto nosotros debemos de orientarle a la madre sobre estos factores. La toma de temperatura varias veces al día. Generalmente se recomienda entre 4 a 6 veces que la madre controla en el día, ¿sí? Cada 4 cada 6 horas. Asegurar que toma líquidos por boca. Si no lo tolera, ofrecer pequeñas cantidades frecuentemente. Es decir, lo ideal es darle en pequeñas tomas. Si antes tomaba un vaso completo de leche, entonces ahora le ofrecemos medio vasito de leche. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que también el esfuerzo respiratorio no corra riesgo de broncoaspiración, ¿verdad? Prohibición de fumar en el domicilio. Ustedes saben que un pabilo de cigarrillo que se fuma en esta sala, ¿cuánto tiempo dura en la sala? Según estudios, ese pabilo, sin nunca manera, 7 días después se hace un estudio de esta sala y va a contener nicotina. Entonces, tiene muy alta toxicidad, ¿sí? Y más para los niños en esas condiciones. Si presenta obstrucción nasal, se realizan lavados de suero fisiológico y aspiraciones suaves y secreciones nasales. No deberá ir a la guardería hasta la desaparición completa de los síntomas, porque si es viral, le ponemos a otros niños también que estén expuestos. O también puede que otros niños les sobreinfecten. Entonces, por eso que no se recomienda. Procurar un ambiente tranquilo, no molestar al lactante con maniobras bruscas en la medida de lo posible. Ponerle ropa cómoda y amplia, evitando el excesivo arropamiento. La postura del lactante en la cuna debe ser de un decúbito supino, ¿sí? 45 a 90 grados. Si la evolución es buena, se recomienda control sistemático de pediatría a las 24 horas o 48 horas de evolución.
alguna duda hasta acá? Pausa. Tenemos la verdad que tengo que ir a